Este es un episodio especial. Ya sabes que no es el fin del mundo, tenemos episodios express para cuando ocurre algo repentino en el planeta, y lo que queremos hacer hoy es algo parecido y diferente a la vez. Esto que escuchas es la primera parte de un doble episodio que le vamos a dedicar al conflicto árabe-israelí, luego convertido en el conflicto palestino-israelí. La segunda parte la tendrás disponible dentro de una semana. Todas las dudas y lagunas que puedes tener sobre este proceso histórico te las vamos a resolver aquí para que así puedas entender mejor el presente. Y dicho esto, dentro música. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para analizar el tema de hoy en este doblete están con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? Pues con muchas ganas que van a hacer falta para este Van a hacer episodio. faltas y tiempo. Sí, sobre todo tiempo. Y agua para refrescar la boca. Y Blas Moreno, ¿qué tal, Blas? Hola chicos, pues también con ganas y además creo que esto es muy importante hacerlo porque mucha gente nos ha pedido contexto y es lo que queremos hacer también aquí hoy. Sí, esto va a estar bastante chulo. Aunque normalmente David nos cuenta por qué hablamos del tema del episodio, hoy le ahorro esta parte y te la cuento yo. Como habrás visto, hace una semana se produjo el ataque de Hamas Israel y la respuesta israelí bombardeando Gaza. Y aquí hemos observado dos cosas. Una es que en general hay un desconocimiento amplio sobre cómo se ha desarrollado el conflicto entre Palestina e Israel, o si lo preferimos, el conflicto árabe-israelí. Y de nuevo hemos visto muchos lugares comunes, mucha brocha gorda y la futbolización de un tema en el que parece que hay que ir con unos o con otros. La segunda cosa es que muchos nos habéis pedido que expliquemos este contexto, este desarrollo histórico, para entender mejor los conceptos, las claves y cómo hemos llegado hasta aquí. También por eso nos ha llevado cierto tiempo elaborarlo. Hay que documentarse bien para contarlo de una manera rigurosa. Así que espero que disfrutes y aprendas de este doble episodio. Dicho esto, ahora sí, David, vamos a remontarnos, no al origen de los tiempos, pero sí al origen de todo este... Casi, porque casi que nos vamos a ir a muchos miles de años. Pero vamos al origen de este conflicto, por así decirlo. ¿Cómo y cuándo surge la idea de que los judíos debían tener un estado propio? Pues mira, Fer, la idea de un estado judío comienza a gestarse en la última década del siglo XIX, concretamente el año 1897, que es el año en el que un periodista y activista judío llamado Theodor Herzl publica un libro llamado El Estado Judío y funda la Organización Sionista Mundial. Vale. De este modo, nació una corriente política que todo el mundo conoce hoy como sionismo. ¿Qué es el sionismo? Que es un concepto que se ha repetido, que está muy manido últimamente. Sí, y que es poco conocido qué significa realmente. Exactamente. El sionismo básicamente defiende la creación de un Estado propio para los judíos. Y la pregunta es, ¿dónde? Sí. Pues en lo que ellos conciben como la tierra prometida, que es la región histórica de Palestina, o lo que es lo mismo, los territorios que hoy abarca el Estado de Israel, más Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Por qué surge en este momento? Pues básicamente por dos razones. Primero, por el auge de los nacionalismos en Europa, es el siglo XIX, esa idea de que cada nación tiene que tener un Estado propio. Y luego también hay otro elemento importante que es el auge del antisemitismo en Europa. Crece ese sentimiento de hostilidad contra los judíos, sobre todo en ese siglo XIX, especialmente en el Imperio Ruso, que es donde más judíos había, y empieza a gestarse o a intensificarse esa idea de que los judíos tienen que tener una nación propia también para garantizar su propia seguridad. Iba a hacer aquí la primera recomendación de libros, pero no he podido traerlo porque me lo ha robado mi madre el libro. Entonces no lo he encontrado cuando iba a buscarlo, que es El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Es que es muy bueno. Un clásico. Que además Zweig conoce personalmente a Theodor Herzl porque ellos coinciden en Viena a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es muy interesante cómo Zweig, que nunca... Él era judío, nunca llegó a ser de esta rama del sionismo, él siempre fue un poco por libre, pero se veía un poco como el sionismo que propugnaba Theodor Herzl, con esa especie de internacionalismo al que se adscribía Zweig, pero bueno, que Stefan Zweig, cualquiera de sus novelas, cualquiera de sus obras, siempre es recomendable, o sea que eso no hace falta excusa. Pero aquí tenemos eso, un movimiento sionista fundándose a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. ¿Y por qué Palestina? ¿De dónde viene esa idea de que es la tierra prometida para el pueblo judío? Pues mira, Fer, aquí sí que nos tenemos que poner un poco teólogos, tenemos que remontarnos al origen de los tiempos casi, bucear en el nacimiento, en los orígenes del judaísmo. Porque según la Tanaj, que recoge los libros canónicos, los libros sagrados de los judíos, los orígenes del judaísmo se remontan a Abraham. Abraham era un pastor de Mesopotamia que un día recibió el encargo del dios Yahvé
¿Y cuál era ese encargo? Pues abandonar su hogar en Ur, en lo que hoy sería Irak actualmente, y establecerse con los hebreos en Canaán, que era el nombre con el que se conocía la región de Palestina, donde está hoy el Estado de Israel. Yahvé le prometió que su segundo hijo, Isaac, heredaría esa tierra prometida. Vale. Partimos de esta premisa religiosa. Esto es un poco el mito Exactamente, el mito religioso. fundacional. Vale. Entonces, en la tierra prometida, el hijo de Isaac, Jacob, tuvo 12 hijos que fundarían lo que se conocen como las 12 tribus de Israel. Y por eso se considera que la región palestina es el origen histórico de Israel. Sin embargo, tras una serie de luchas, exilios, reinos, diversas ocupaciones, aquí hay una serie de acontecimientos históricos que si nos pusiéramos a contarlos pues no acabaríamos nunca, pero los judíos terminan siendo expulsados por los romanos en el año 70 después de Cristo, Sí. tras destruir su templo sagrado en Jerusalén. Y de Que ese es el templo de Salomón, ¿no? el templo de Salomón, que después se reconstruye porque hay dos templos. El primer templo lo destruyen los babilonios, después se construye un segundo templo, que es el que destruyen Vale. los romanos. Y de ese templo hoy solo queda lo que se conoce como el Muro de las Lamentaciones, que es el lugar de rezo de los judíos en Jerusalén. ¿Y sabes cómo se llamaba la colina donde estaba situado ese templo? Pues ¿Cuál? era el Monte Sión. Y de ahí el nombre del sionismo. Esto que comenta David es importante por dos razones. En primer lugar, porque la expulsión de los judíos por parte de los romanos lo que hace es iniciar, gracias Fer, la diáspora judía, ¿no? Es decir, los judíos son expulsados de su territorio, digamos, originario y se dispersan por todo el imperio romano para conservar su identidad, para no ser exterminados, digamos, ¿no? Y esa diáspora es fundamental para entender la historia de los judíos y todo lo que vino después. Es decir, se gesta ese mito de los judíos como el pueblo sin tierra, el pueblo siempre en la diáspora viajando por el mundo, ¿no? Expulsado. La segunda parte importante de esta historia es que se implanta también en los judíos el anhelo, el deseo de volver a su tierra prometida, de volver alguna vez a su casa, ¿no? Para los sionistas, como diría Theodor Herzl, no hay sionismo sin Sion. No se puede tener esta ideología si no tienes tu casa a la que volver, ¿no? Y eso significa que el Estado judío solamente podía ubicarse en Palestina. Como que les entra esa morriña territorial de Claro. volver a algún día a lo que en algún momento, miles de años atrás, fue su casa. Pero bueno, también es cierto que esta idea de regresar a Palestina no es la única idea o la única propuesta que se hace en aquel momento, o al menos dentro del movimiento sionista, de dónde podemos ir los judíos del mundo. Y de hecho se debate mucho en el Congreso sionista, en varios congresos sionistas, y hay propuestas serias como por ejemplo el Plan Uganda, que surge en el año 1903, a principios del siglo XX. Fue una iniciativa propuesta por Gran Bretaña para situar al Estado de Israel en una zona que pertenecía a sus posesiones coloniales en África Oriental, justo entre Uganda y Kenia, a mandarles allí al exilio, al en casa medio de de Dios, África. básicamente. Sí. Y lo que pasaba es que los británicos querían quitarse de encima, básicamente, a la ola de inmigrantes judíos que venían de Rusia, del Imperio Ruso, y de paso también se ganaron un aliado en el centro de África Oriental, justo donde estaban en esa campaña de colonización O sea, suena un africana. poco a colocarles donde les venía bien en Sí, ese momento. Matar básicamente dos eso. pájaros de un Sí, tiro. darles una pata básicamente. para adelante y colocarles en algún sitio remoto del imperio. Sí, y además también tiene un poco la vibra esta que ha pasado también estos últimos meses de ese plan de los Tories en Reino Unido ahora de deportar a los inmigrantes verdad, a sí. Ruanda, ¿no? Es Que verdad, también sí, suena sí. tan loco que es como la gente que no quieres la mandas a África, ¿no? Pero bueno, el tema es que esa fue la alternativa más seria y como decía antes se llegó a discutir incluso en el sexto Congreso sionista a principios del siglo XX. Y aunque hubo ciertas divisiones en torno a la propuesta, al final se desechó pues porque no tenía mucho sentido para los sionistas. Por lo que sea, a lo mejor no. Claro, no cuajo por lo que sea. Luego también hubo otro plan bastante serio que, de hecho, planteaba el propio Hetz, que es moverse a Argentina. Argentina tenía muchísimo territorio vacío en el que se podían mover los judíos. No había que expulsar a nadie en ese sentido, no había que quitar a alguien su casa para ir Era tú. tu campo aquello. Sí. Exactamente. Y aunque la idea no cuajó, sí que consiguió que muchos judíos emigraran a Argentina en el siglo XX y por eso hoy, a día de hoy, Argentina es un país con Sí. muchísima población de origen judío, ¿no? Lo cierto es que hasta la Unión Soviética también impulsó una alternativa para los judíos. En el año 34, la URSS creó una república autónoma judía, a ver si lo digo bien, de Birobidzhan, en Siberia. buen sitio, ¿eh? Es una región autónoma de la Unión Soviética que todavía a día de hoy es una república, es un oblast autónomo judío. Existe esta región, Vale. es una región autónoma dentro de Rusia y es de hecho una de las dos únicas jurisdicciones o territorios gobernados de forma autónoma por judíos en el mundo junto con Israel. Pero allí no Claro. hay judíos prácticamente. Pues ahí me has pillado. O sea, yo creo que hay unos poquitos, hay una comunidad, porque alguien picó en aquella, pero la mayoría se fueron a Israel. Se fueron a Sí, Israel. Que además la fundaron muy tarde. Eso Pero es. sigue siendo una jurisdicción judía. Sí, 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 oficial. sí, sí. La, Eso es la única indiscutible. junto con. O sea, están Junto con en Israel. Siberia y en Israel. Es lo Sí, sí, romántico totalmente. del asunto. En cualquier caso, la idea de que en esa república, la república esta soviética, fuera el nuevo Estado judío tampoco triunfó porque para entonces el número de judíos ya se había Claro, ido claro. mucho a Palestina, como decías tú, Fer, y los sionistas estaban convencidos de que en realidad el Estado tenía que fundarse allí, así Claro. que ya lo de la URSS también se descartó. Pero de todas formas, no faltaron alternativas más allá de las que ha dicho Blas, que son bastantes y algunas
muy variopintas, pero se llegaron a proponer opciones como Kimberley en Australia, Alaska, la Guyana Británica, Prusia Oriental e incluso el sudeste asiático. O sea, no faltaron lugares en el mundo. Todos lugares exóticos y muy lejos, ¿no? Sí, pero ni un sitio bueno, o sea, o a Siberia, o a Alaska, o a Kenia. Es como que falta de ganas por colocarles en un sitio agradable. Sí, bueno, y tampoco hay que olvidar el famoso proyecto Madagascar, que fue una iniciativa abanderada por los nazis en 1940 para deportar a todos los judíos de Europa a la isla africana, que estaría controlada por las SS. Era un estado policial controlado por las fuerzas nazis. Un campo de concentración en una isla de África, básicamente. Sí, básicamente. Sin embargo, las dificultades logísticas y luego también la condena de los judíos estadounidenses hicieron que Hitler terminara decantándose por la solución final. Sí. Pero bueno, fue otro de los proyectos que tenían los nazis para deportar ese es conocidillo, además, lo de Madagascar. En vez de deportarles, aniquilarles, ¿no? Básicamente, sí, lo que decidieron. Luego ya tuvieron esas ideas de a ver cómo los aniquilaban y al final optaron por las cámaras de gas. En fin, una historia variopinta. Y luego hay un artículo bastante completo del orden mundial que se titula Israel en busca de la tierra prometida, que te explica muy bien todos estos planes y proyectos que hubo para crear el Estado judío de Israel en diferentes partes del mundo y cómo estas iniciativas pues no terminaron. Ese artículo mola bastante. De todas formas, es evidente que la opción que más convencía a los sionistas de aquel momento y de siempre era Palestina, pero aún así me pregunto si todos los judíos de entonces o de ahora apoyaban esa creación de un Estado propio en Oriente Próximo, o dicho de otra manera, ya que hemos mencionado el sionismo como esa corriente que busca llevar a los judíos a la tierra prometida, ¿todos los judíos son sionistas? ¿Qué corrientes hay dentro de este movimiento? Pues ni mucho menos son todos sionistas los judíos. Ya hemos visto que hubo incluso discrepancias en torno a la ubicación geográfica del Estado de Israel, que se debatió el Plan Uganda en los congresos sionistas. Y lo cierto es que a lo largo del siglo XX fueron surgiendo diferentes ramas dentro del sionismo. Todos compartían esa idea de que había que crear un Estado judío propio y casi todos coincidían en que debía situarse en Palestina. Ahora bien, ¿qué forma debía tener ese Estado y cómo debía materializarse? Claro. Pues ahí había muchas divergencias. Por ejemplo, la corriente dominante era el sionismo tradicional, que priorizaba la implantación del Estado de Israel por encima de otras consideraciones ideológicas, es decir, la prioridad crear un Estado de Israel en Palestina. Y luego ya veríamos que cómo rellenábamos el Estado. ¿Qué forma tendría? ¿Qué corrientes imperarían? Pero sí que es verdad que a medida que fue creciendo, por ejemplo, el socialismo en Europa, apareció también otra rama del sionismo que va a ser muy importante, que es el sionismo socialista o laborista. Los sionistas socialistas defendían que el Estado de Israel debía ser secular y construirse sobre la base de la lucha de clases. Estos son los de los kibbutz. Justo. Esas comunas autogestionadas de inspiración socialista que son las que empiezan a fundar Israel al principio, ¿no? Los años 30 y 40. Y también, por cierto, es una cosa que igual luego comentamos, también explica esto porque uno de los países que primero reconoció a Israel fue la Unión Soviética. Y les mandaron armas incluso en la guerra del 48 para apoyarles porque pensaban que iba a acabar siendo un país socialista. ¿Sí? Y luego al final no, pero bueno. Al final no salió bien, pero bueno, lo intentaron. El tema es que, digamos, en oposición a esa idea, digamos, socialista del sionismo, también surgió otra que es el sionismo revisionista o nacionalista, que es el que hoy se asocia, por ejemplo, con el Likud, que es el partido de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Los revisionistas consideraban que el Estado de Israel debía extenderse por todas las tierras de lo que ellos llaman el Gran Israel, que es básicamente pedirle todo a los Reyes Magos. Más allá de Palestina, incluía los territorios de Jordania y Líbano, todos los países, todo lo que es Jordania y Líbano completos, también parte de Siria, parte de Irak, la costa egipcia y el norte de Arabia Saudí, que es lo que según la Biblia era el gran Israel original. Es pedirle todo. Es un poco, claro, lo que David apuntaba, ¿no? De cuando Abraham ahí se le aparece Yahvé, pues claro, si estaba ahí Abraham, eso es Israel. Te basas en los textos legales, religiosos, no legales, precisamente al revés, lo contrario, y pides todo lo que dice la Torá, ¿no? Además, los revisionistas también defendían que el Estado de Israel debía sustentarse claramente sobre el tradicionalismo judío, es decir, ser un Estado religioso, no una democracia o un Estado socialista. Y esto irá también con otra corriente importante del sionismo, que es el sionismo religioso, es decir, sionistas que sostienen que el Estado de Israel debe regirse, como os decía, por la Torá. Es decir, un Estado religioso. ¿no? O sea, rollo Irán, pero judío. Exactamente. Sí, de todas formas, también hay que recordar, y lo comentaba esto al principio, que no todos los judíos eran sionistas. Hay divisiones dentro del sionismo, pero también dentro de los propios judíos, entre sionistas y no sionistas. Y uno de los ejemplos más destacados, también a día de hoy, son los judíos ultraortodoxos. Y esto es un ejemplo que a mí me flipa porque es curiosísimo. A ver. Y los judíos ultraortodoxos, por situarnos un poco, o jaredíes, que también se denominan así, consideraban que el sionismo es una traición al pueblo judío por contravenir los designios de Dios. Y vamos a explicarlo porque es un giro bastante llamativo.
Ellos sostienen que la destrucción del templo, este templo que hablábamos, Sí. de Salomón, después de David, fue un castigo divino y que el Estado de Israel no debe fundarse hasta la llegada del Mesías. Ellos piensan que un Mesías llegará y fundará el Y Estado en de ese Israel. momento se podrá fundar Israel, antes no. Exactamente. Antes se considera que es un pecado. desacato Ya, contra ya, Yahvé. ya. Entonces, por eso en los barrios ultraortodoxos de Jerusalén, como puede ser Mea Shearim, no ves banderas de Israel ni tampoco proclamas nacionalistas. Pero es que incluso hay casos extremos de judíos ultraortodoxos, como el grupo Neturei Karta, que directamente apoyan la causa palestina. Los ves con banderas de Palestina allí en el barrio, que es a veces tiene que entrar la policía israelí a quitar esas banderas de Palestina porque es un caso tremendamente llamativo. De todas formas, hay que decir que los judíos ultraortodoxos tampoco son un grupo homogéneo. La mayoría aceptan el Estado de Israel, aunque es verdad que de forma crítica no rinden culto al Estado. Incluso a día de hoy hay 2 partidos ultraortodoxos dentro del gobierno de Netanyahu. A todo esto, chicos, también recordar que el peso de los judíos ultraortodoxos es cada vez mayor en Israel, en el país, ¿Verdad? y es un problema muy grande a nivel social, político, económico, de todos los órdenes. Porque este colectivo representa en torno al 14% de la población, que parece poco, pero es un montón Sí, ya. sí, gente. Y el problema es que este grupo demográfico, además, es el que más crece. O sea, van a tener un montón de hijos, los tienen ya y crecen mucho más que el resto de población. Se estima que en 2050 abarquen ya 1/4 de la población del país. O sea, crece muchísimo. ¿Cuál es el problema? Que los judíos ultraortodoxos viven prácticamente al margen de la sociedad, no se relacionan con el resto de la gente y también tienen muchos privilegios económicos y sociales. No pagan impuestos, de hecho reciben subsidios gordos para mantener su forma de vida, digamos, tradicional. Y para colmo, además, están exentos de realizar el servicio militar obligatorio, que tiene que hacer todo el mundo en Israel, hombres y mujeres. O sea, que no hacen ni el huevo. No hacen ni el básicamente. huevo, viven un poco del apoyo del Estado y claro, hay muchísima gente israelí en el país que no es ultraortodoxa y dice, oye, esto ya está bien, el chiringuito Claro. que hemos montado con esta gente. La de trabajar te la sabes. Claro, Preguntan. exactamente, ¿no? Es un problemón, pero también es una fuerza electoral muy potente, como Claro. decía David, que le da un apoyo fundamental a Netanyahu en su gobierno, con lo cual es un poco delicado este tema. Ya. Y bueno, pese a las divisiones, lo que está claro es que el sionismo tradicional predominó por encima del resto de facciones, al menos bueno, los primeros compases de la creación de Israel. Y en ese momento, al principio del siglo XX, todos los ojos estaban puestos en Palestina, pero al igual que había un contexto político y demográfico en Europa, en ese cambio del siglo XIX al siglo XX, también lo había en Oriente Próximo, en la región hacia la que querían ir. ¿Cómo era la situación en ese Oriente Próximo de finales del siglo XIX? Pues en el último tercio del siglo XIX, Palestina era una región controlada por el Imperio Otomano. Hay que recordar que durante 13 siglos el territorio palestino, Oriente Próximo, había estado dominado por diferentes califatos, imperios musulmanes. Sí. Pero pese a ello hay que señalar que ya había judíos en Palestina antes de que emergiera el sionismo. De hecho, en el año 1880 se calcula que había 24.000 judíos en la región. No parecen muchos tampoco. No, era en torno al 4% de la Bueno. población total. De hecho, varios de ellos eran sefardíes que se habían asentado allí tras ser expulsados de la península ibérica por los reyes católicos en 1492. Sin embargo, a finales del siglo XIX, ese dominio otomano estaba llegando a su fin. El imperio venía a sufrir una derrota muy dolorosa en esa guerra con Rusia, 1877-1878, que pierde la mayor parte de los Balcanes, y las potencias imperialistas de Europa Occidental cada vez miraban con más interés las posesiones otomanas Sí. en Oriente Próximo. Y en ese contexto se empiezan a producir las primeras emigraciones masivas de judíos a Palestina, las aliyá que se llaman. Las aliyas son estas oleadas migratorias de Exactamente, judíos, ¿no? estas primeras oleadas, creo que se dan 5 o 6 oleadas en estos años hasta la creación del Estado de Israel. Pues la primera se da entre 1880 y 1903 y luego ya la segunda empieza en 1904, un momento en el que el auge del antisemitismo en Europa es potente, Fuerza una notable. nueva ola, sí. Exactamente. Y antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la población judía en Palestina, como consecuencia de todas estas oleadas migratorias, se había multiplicado por 4 y para entonces ya representaban el 13% de los habitantes de la zona. Aún así, hasta que empieza la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra en 1914, podemos decir que la idea de Israel era eso, simplemente una idea, aquella ocurrencia de Herzl y tal. No existía todavía nada tangible, pero lo que sí ocurre a lo largo de esa Primera Guerra Mundial es que se transforma todo eso y es la creación o la antesala de la creación de ese Estado de Israel que luego veríamos 30 años después. Claro, la consecuencia directa del final de la Primera Guerra Mundial es la caída de los imperios, el ruso, el Claro. austrohúngaro y también el otomano, que es el que nos importa en este caso, ¿no? Como decía David, es el imperio que domina toda esa zona y cuando cae, británicos y franceses que ya estaban buscando, digamos, expandir su influencia por Oriente Meter la Próximo, cuchara. se aprovechan de esa decadencia del imperio otomano, entran allí
y lo que hacen es básicamente alentar a los árabes para que se levanten en contra del Imperio Otomano y, bueno, aprovecharse también de eso. La mítica película de Lawrence de Arabia cuenta esa historia. Sí. ¿no? El tema es que los ingleses acuerdan con el jerife de la Meca, con el líder, digamos, político militar de Arabia, Hussein bin Ali, que se implante ese reino árabe independiente en Oriente Próximo, a cambio de que los ingleses ayuden a las tribus árabes a rebelarse contra el Imperio Otomano, pero al mismo tiempo, jugando con dos barajas, el Reino Unido lo que hace es que le promete a Francia el reparto de Oriente Próximo en zonas de influencia. Por una parte, a los árabes una cosa y a los franceses otra cosa, ¿no? Londres se quedaría, en base a este acuerdo, con Jordania, el norte de la actual Arabia Saudí, Kuwait, la mayor parte de Irak, y los puertos de Haifa y Acre, que están actualmente en lo que es Israel, para tener salida al mar en el Mediterráneo. Y Francia, por su parte, controlaría Líbano, Siria, el norte de Irak, el sudeste también de la actual Turquía. La excepción es Palestina, que quedó catalogada como una zona de administración internacional. En ese reparto, ¿no? En ese reparto teórico que hacen Francia y el Reino Unido. Y ese pacto secreto, que se firma en 1916, es lo que se conoce como el famosísimo pacto de Sykes-Picot. Sí, el acuerdo de Sykes-Picot, que yo creo que para la gente que estudia selectividad lo tiene localizado. Sí, en la carrera es un política clásico. internacional, historia. Sí, pero es un tratado fundamental, también muy importante en la evolución de los acontecimientos, porque es el que empieza a fijar ese puzzle en el que se convierte Oriente Próximo y explica en gran parte los conflictos que vienen después. Sin embargo, en medio de las ambiciones coloniales europeas y de ese sueño nacionalista de los árabes, estaban también las pretensiones de los sionistas, no podemos olvidarlo. Se había prometido muchas cosas a demasiada gente. Sí. Claro, y como Reino Unido no había salido del todo contenta con el Tratado de Sykes-Picot, decide un año después, en 1917, emitir la Declaración Balfour, que esto sí que es fundamental para entender el establecimiento y la construcción del Estado de Israel. ¿Y qué era la Declaración Balfour? Pues era el compromiso del gobierno británico a apoyar el establecimiento de, y cito textualmente, un hogar nacional judío en Palestina, pero sin perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías de la región. Me parece un poco complicado. Pero fíjate cómo usa las palabras el gobierno británico. Que además la declaración Balfour son como 4 líneas, o sea, eso cabe en una servilleta. Sí, totalmente, es pequeñísima. De hecho, yo creo que casi la he citado literal Sí. y he dicho 2 frases, pero fíjate cómo utilizaban las palabras porque es tremendo. Ellos hablan de hogar nacional judío, pero no mencionan en ningún momento la palabra Estado. O sea, se cuidan muchísimo de utilizar las palabras exactas para ser ambiguos y poder que jugar. En realidad no dicen nada. No dicen absolutamente nada. Pero con ese juego a 3 bandas del que hablaba Blas, entre árabes, franceses y judíos, Londres intentaba tener a todas las partes contentas sin ellos salir perdiendo en ninguno de los casos. Sale mal, spoiler. Pero claro, alguno tenía que salir perdiendo en algún momento. Cuando tú haces promesas a todo el mundo, alguien al final tiene que perder. Y los que terminaron perdiendo, evidentemente, fueron los árabes. De ahí que empezarán a generarse las tensiones que acabaron estallando después. Por cierto, ahora hay que aprovechar, ya lo recomendamos en algún momento, en otro episodio, pero hay que sacar este libro, el libro de los árabes, tochaco. El libraco. Rogan, que explica perfectamente todo este proceso. Este libro lo voy a enseñar a cámara. Eugene Rogan, Los árabes del Imperio Otomano a la actualidad. Es un libro fantástico. No lo voy a sostener mucho tiempo porque pesa un montón y se me va a cansar el brazo. Lo vamos a dejar aquí delante para que lo vean los... así, para que si nos ves por YouTube lo puedas tener ahí fichado. De todas formas, eso, como siempre, pondremos los libros luego en la descripción del capítulo por si no vas conduciendo lo que sea y no te puedes fijar, pues eso. Para todo lo que quieras, los árabes. Sí, hombre, en 800 páginas como te para que no esté todo. Para completamente todo. Pero bueno, más allá de las promesas, la zona de Palestina queda al final, después de esa Primera Guerra Mundial, bajo mandato británico, y las dinámicas judías y árabes empiezan a desenvolverse bajo la vigilancia, estricta vigilancia británica. Pero no pensemos que esta época era idílica, ¿no? La época del mandato y todavía, como bien aquí maravillosamente, porque de hecho en estos años es ya cuando empieza el conflicto entre comunidades y estamos en los años 20, una cosa así. Sí, pensemos en lo que decía David antes, que a raíz de la Primera Guerra Mundial empieza a aumentar muchísimo la llegada de judíos a Palestina, también un poco influidos, no animados por la Declaración Balfour, y en un primer momento los británicos permitieron la llegada de judíos a Palestina también un poco para contener el movimiento panarabista que ellos nos habían generado años antes y que no sabían cómo controlar. Y habían ¿no? traicionado. O sea, primero lo habían generado y luego lo habían traicionado. Es generando problemas con otros problemas, ¿no? Al final, el tema es que esa inmigración masiva de judíos acentuó, como es lógico, el malestar de las comunidades árabes en Palestina, la gente que vivía allí hacía ya siglos. Los árabes veían como su situación económica y social se deterioraba a medida que llegaban más judíos a la región, compraban sus tierras y ellos perdían ese acceso, ¿no? A las tierras que tenían siempre. El resultado es que en estos años comienzan a producirse los primeros episodios de violencia graves entre judíos y árabes, mientras que los británicos están allí a ver si no les da ninguna bala a ellos. Uno de los más destacados
quizá el más importante al principio es el Pogromo de Jerusalén de 1920, donde la población árabe saquea al barrio judío, y una cosa un poco medieval, pero que todavía se hacía en el siglo XX. Los Pogromos de Jerusalén marcan un antes y un después en las relaciones entre judíos y árabes ya en esta época, y a raíz de este suceso los judíos lo que hacen es crear su propia organización paramilitar, la Haganá, con el objetivo, claro, de protegerse ellos y atacar también a los árabes, ¿no? De contraatacar. Esto es muy importante, la fundación de la Haganá, porque refleja otro proceso que estaba sucediendo en paralelo a todo esto que comenta Blas, y es la creación de las estructuras que después van a formar el Estado de Israel, porque el Estado de Israel no nace de la nada. O sea por así decirlo, empiezan a crear su Estado paralelo, los judíos en esa época. Sí, efectivamente. Se van preparando. Su propio ejército, entre comillas, una fuerza militar, o sea, ya empiezan a prepararse un poco. Sí, contaban con la connivencia de las autoridades británicas, del mandato británico de Palestina, pero ellos ya iban preparando el terreno. Exactamente, para lo que iba a venir después. Por ejemplo, la Haganá es el antecedente directo del ejército israelí, de las fuerzas de defensa israelíes. Pero es que en estos años también se crean otras instituciones como la Agencia Judía, que era el organismo de representación de los judíos durante ese mandato británico y la base del futuro gobierno israelí, o la Histadrut, que era la organización de sindicatos de Israel y un pilar dentro del movimiento sionista. Ya hemos dicho que en esos años el sionismo socialista era el que lideraba ese movimiento sionista y la creación del Estado de Israel. Y todas estas instituciones, incluida la Haganá, fueron impulsadas precisamente por este movimiento que, por cierto, en ese momento lideraba también David Ben-Gurión, que después será la persona que declare la fundación del Estado de Israel. Y esto es fundamental porque a medida que se va articulando este futuro Estado israelí, también se van alimentando sus diferencias sociales. Porque esa élite sionista de izquierdas que encabeza la construcción del Estado de Israel va a estar formada por los judíos procedentes de Europa Central y de Europa Oriental. Y estos judíos reciben la denominación de askenazíes y son los que tradicionalmente han ocupado los principales puestos tanto en la política como en la administración del país. Por eso también me está viniendo un poco el pensamiento sobre la marcha. Por eso los típicos yayetes israelíes que fueron como presidentes muy importantes eran todos pues polacos, húngaros, rusos, ucranianos y tal, porque eran de esos askenazíes, ¿no? Claro, las élites en Israel, tanto políticas como económicas, siempre han sido askenazíes. Y luego, por el contrario, estaban los sefardíes, que como hemos dicho eran los judíos procedentes de la península ibérica, y los mizrajíes, que eran los judíos que venían de los países árabes y gozaban de un estatus socioeconómico inferior respecto al de las élites askenazíes que liderarían ese futuro Estado de Israel. O sea, como que los inmigrantes judíos se colocaron por encima de los judíos que ya estaban allí, básicamente. Que no solo movieron a los palestinos, sino a los judíos que estaban allí como mirando. También hay una aplicación aquí en el sentido racial, ¿no? La élite blanca, poderosa europea, es la que domina frente a la población autóctona árabe. Entonces ahí también se refleja un poco esa relación colonial o poscolonial que también vemos en otros contextos políticos. Totalmente. Es cierto que el Estado de Israel nace de una resolución de la ONU en 1947, ahora iremos a eso, pero es menos conocido que esa creación del Estado de Israel viene porque en los años previos ya existía una guerra civil en ese territorio y los británicos estaban desesperados por salir de allí y todos los abusos y barbaridades que veremos durante décadas en el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí ya se estaban produciendo años antes de que se consumase la independencia de Israel. Efectivamente, podemos decir que esta guerra lleva ya 100 años como mínimo, no 80, sino viene de antes de la fundación del Estado de Israel. Tras el Pogromo de Jerusalén, que os decía antes, del año 1920, la espiral de violencia entre árabes y judíos va cada vez a peor. Se producen, por ejemplo, episodios tan dramáticos como la matanza de Hebrón de 1929, en la que una turba de árabes armados con cuchillos saquean las casas de los judíos y asesinan a 67 personas, que es una pasada. Tremendo. También es verdad que el contexto internacional no ayuda. Por un lado está la crisis económica mundial, el carácter del 29, que todavía coleaba en ese momento. Agrava el malestar social de los palestinos, porque ven que encima su situación económica es todavía peor. Claro. Y también, de alguna forma, de alguna forma evidente, la llegada al poder de los nazis en Alemania acelera todavía mucho más las oleadas, digamos, de aliyah, ¿no? De migraciones judías a Oriente Próximo, desde Alemania y de toda Europa, en realidad, ¿no? Entonces, ante el descontento de los árabes por la permisividad de los británicos con la migración judía y la venta de tierras a los judíos, surge en el año 36 la famosa revuelta árabe, que es importantísima. Esta rebelión, que tiene sobre todo carácter anticolonial, lo que os decía, ¿no? De levantarte contra el colonizador, ya sea británico o sea judío europeo. Los palestinos están hasta las narices de los británicos y de los sionistas. De que venga gente europea, sea de lo que sea, aquí a mi tierra, ¿no? Esta rebelión, como digo, tiene consecuencias decisivas para el establecimiento del Estado de Israel, porque en primer lugar hace que los británicos empiecen a darse cuenta de verdad de que el mandato que tienen allí colonial no es buena idea y vale que empezar a salir de allí, ¿no? y a esbozar un plan de partición para el territorio. En el 36 se crea la primera propuesta de 2 estados con el plan de la Comisión Peel,
Israel se quedaría con el norte y el flanco oeste de lo que es la Palestina histórica, mientras que los palestinos ocuparían Cisjordania, la Franja de Gaza y el Negev, que es el desierto de la zona sur. O sea, que ya aquí hay un boceto, los británicos dicen, mira, a lo mejor esta gente hay que separarla en dos estados para que no la líen. Exactamente. Y entre lo que es Jaffa y Jerusalén se establecería un corredor neutral administrado por el Reino Unido. Es decir, mantenemos la zona centro del país separados ambas comunidades, administrado por un poder extranjero para que no os peguéis. La propuesta fue rechazada por los árabes, evidentemente, porque les quitaba muchísimo territorio, pero sentó las bases para futuros planes de partición como el de la ONU del 47, que es el más famoso, ¿no? Y en segundo lugar, la revuelta árabe es muy importante porque también provoca que los británicos restrinjan por fin la inmigración judía a Palestina. Ya está bien de que vengáis aquí porque cada vez que viene más gente nos genera problemas, ¿no? Esta decisión exacerba todavía más los ánimos entre los judíos. Ahora quienes se cabrean son los otros. Claro. Que durante la revuelta habían impulsado una escisión todavía más violenta y más revisionista de la Hagana, conocida como el Irgun, un grupo paramilitar todavía más radical, digamos, que la Hagana. Y en los años 40, el Irgun y otra facción radical, el Lehi, organizan atentados contra objetivos británicos y contra objetivos también árabes para acelerar la retirada del Reino Unido de Palestina y acelerar la llegada del Estado de Israel. Desatados tanto los palestinos como los israelíes o proto-israelíes estaban ya a palos directamente. Con el cuchillo entre los dientes. Esto en los años inmediatamente previos o de comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Que, claro, los británicos decían, yo no puedo tener aquí una guerra mientras estoy luchando con Alemania. Sí, y el propósito del Irgun era acelerar la retirada del Reino Unido de Palestina, como comentaba Blas, y el caso es que lo consiguieron, porque de hecho hubo un ataque determinante, que fue el atentado contra el Hotel Rey David, que era la sede de la comandancia británica en Jerusalén, donde estaban todas las instituciones del mandato, el 22 de julio de 1946, ya un año después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y aquel ataque es clave porque se produjo con el respaldo de la Haganá. Hasta entonces era el Irgun, Lehi, actuaban por su cuenta, pero aquí la Haganá también está detrás. Y es entonces cuando los británicos comprendieron que se enfrentaban a una amenaza mayor que un grupo terrorista. Y después de la Segunda Guerra Mundial no tenían ni los recursos ni la voluntad para seguir allí. Claro. Hay que recordar también que es el momento en el que empieza la descolonización, también salen de India, en definitiva, es un momento en el que los británicos están en retroceso. Era un mal momento para pegarse con gente. Y el bombazo de Hotel Rey David es la leche, mueren un montón de personas. Decenas y decenas de personas de británicos. Sí, hablamos de un ataque terrorista tremendo. Por cierto, una anécdota sobre el Irgun que no he comentado, y es que una vez se creó el Estado de Israel, su brazo político fue el partido Herut, que fue el antecedente del Likud, que es la formación política de Netanyahu a día de hoy. Y esto nos ayuda a entender cuáles son los precedentes y las simpatías del primer ministro israelí. Vamos a ir ahora con la independencia de Israel y la primera guerra con los países árabes, que es uno de los momentos trascendentales. Pero antes tenemos que contarte una cosa, y es que si te suscribes con el código podcast, te hacemos un 10% de descuento y te regalamos una libreta de OM, que ahora mismo no tengo en la mano, pero voy a coger, que está aquí. La fantástica libreta de El Orden Mundial, que la puedes conseguir ahora con tu código podcast. Si entras en elordenmundial.com/suscríbete, te lo llevas, tanto el descuento del 10% como esta libretilla, y además así pues apoyas nuestro proyecto y nos ayudas a seguir adelante haciendo este podcast, artículos, mapas, etcétera, etcétera. Esto es No es el fin del mundo. Pero bueno, llegamos al año 1947 y los británicos se largan de allí, se largan de Palestina y le ceden la gestión de aquel territorio a Naciones Unidas. Y tras varios... El marrón, más que la gestión. Sí. La patata caliente. Y esa ONU, que además también acababa de nacer, propone el plan de partición que conocemos hoy. Y la idea es que básicamente cada parte se quedaría con aproximadamente la mitad del territorio, pero los árabes rechazaron esa propuesta y los judíos aprovecharon para proclamar el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Y solo un día después, los árabes declaran la guerra e invaden al nuevo país. ¿Por qué los árabes se oponen a ese plan? ¿Y qué importancia tuvo esta guerra en la evolución del conflicto? Porque es uno de los argumentos que a menudo se esgrime desde la parte israelí para decir, si los únicos que no querían esto eran los árabes, los israelíes lo aceptamos. Sí, a ver, hay varios factores. El primero es que las comunidades árabes eran mayoritarias en Palestina en aquel momento y el plan de partición le concedía a los judíos algo más de la mitad de la región, era como un 55-45 más o menos, cuando sus comunidades representaban un tercio de la población y apenas poseían el 7% de las tierras en
ese momento. Además, las negociaciones del Comité de la ONU se habían desarrollado mayoritariamente con las organizaciones sionistas. Hay que recordar que son los años posteriores al Holocausto, aquel genocidio terrible de los nazis contra los judíos, y en la comunidad internacional había una especial sensibilización con la causa judía. Claro. Entonces los árabes se sintieron ninguneados durante todo el proceso de negociación. De ahí que rechazaran la solución de 2 estados y declararan la guerra. Y la primera guerra árabe-israelí fue importante por varias razones. Primero, buscaba reflejar la unidad panarabista que se había visto con la fundación de la Liga Árabe en 1945, y los árabes palestinos contaron con una coalición de países formada por Egipto, Siria, Transjordania, que después será Jordania ya en los años 50, Líbano, Irak y Arabia Saudí. Es decir, prácticamente... Se juntaron una buena tropa, básicamente. Sí, en teoría, casi todos los países de Oriente Próximo se unían a la causa palestina, aunque eso también tiene sus matices, el mito de la unidad panarabista, porque los que realmente aportaron tropas fueron Egipto, Siria y Transjordania. Líbano, por ejemplo, apenas tenía soldados que podía eran aportar. 4 y el de la flauta. Y luego el ejército jordano, que era la Legión Árabe, todavía estaba tutelada por oficiales británicos. Entonces, ahí todo hay que cogerlo con pinzas. Por otro lado, el conflicto demostró el poderío del nuevo Estado de Israel, porque mientras que las tropas árabes estaban mal equipadas y coordinadas, Israel sí que contaba con una estructura militar bien armada y con oficiales experimentados. Ya hemos hablado de la Haganah. Claro, que bebía de toda esa organización que durante décadas habían estado creando en la sombra. Claro, cuando hemos estado hablando de esa estructura previa que estaba creando Israel en los años anteriores, es precisamente por esto que iba a venir. Y entonces Israel en ese momento ya se encontraba bien equipada. Y además consideremos que Israel recibe el reconocimiento internacional de Estados Unidos y la Unión Soviética al mismo tiempo y muy pronto. Es decir, Israel tiene el apoyo de las grandes potencias internacionales y Palestina tiene el apoyo de sus 4 amigos árabes y ya. Entonces está muy descompensada la guerra en ese sentido. Claro, al final el resultado fue que Israel arrasó en la guerra y terminó controlando gran parte de los territorios de Palestina, cuyas fronteras quedaron reducidas a Cisjordania y la Franja de Gaza, es lo que se conoce como la Línea Verde. Y luego también es cierto que hubo aquí problemas porque en esa guerra se expulsó a muchísima gente de sus casas. Es la conocida como Nakba, la catástrofe. Es uno de esos términos fundamentales que hay que creo que debemos muy bien. Sí. La Nakba o catástrofe, como decía, consiste en la expulsión se calcula en torno a 750.000, incluso a 800.000 palestinos de sus tierras entre el 47 y el 49. Es decir, esos años entre que se funda el Estado de Israel, se van los británicos, la ONU está por allí, etc., ¿no? Se suele pensar, hay una teoría también sobre esto muy extendida, que la Nakba es la consecuencia de la guerra árabe-israelí. Es decir, que como los árabes rechazan el plan de partición y entran en guerra, a consecuencia de su derrota se tienen que ir. Sí. Y eso es lo que dice Israel todo el rato. Lo cierto es que no es cierto, es al revés, es justo al revés. Es porque los israelíes expulsan a los árabes que los árabes responden con la guerra, ¿no? Y además de que veníamos de todas las expulsiones previas que los sionistas, antes de la creación del Estado de Israel, habían ya ido expulsando a palestinos antes de la guerra y de cualquier conformación de estados. Pero como digo, como esto es una cosa que está muy mitificada y muy mal contada, vamos a contarlo un poco en detalle para que la gente lo entienda. Después de los años se ha podido estudiar los archivos de la Haganah y también las memorias de su líder, de David Ben Gurión, el fundador del Estado de Israel, y esos archivos históricos demuestran que la Nakba fue un plan deliberado diseñado por los judíos antes ya de la guerra, no después. Ben Gurión sostenía que el Estado de Israel solo sería viable si los judíos representaban al menos el 80% de la población en la región de Palestina. Es decir, si eran claramente mayoritarios en la región, no como eran realmente en el momento. Esto es lógico. Lo lógico es que un Estado tenga una mayoría que respalde ese Estado y luego una minoría que no, pero no al revés. No una minoría que impone a una mayoría. El problema, Fer, es que entonces los judíos en el 47 solamente eran 1/3 de la población aproximadamente. No llegaban ni a la mitad. Entonces, ¿cómo haces esto? ¿Cómo consigues ser la mayoría en tu territorio? No bastaba simplemente con conseguir muchísima inmigración judía del exterior. También había que expulsar a la gente que vivía ya allí, ¿no? Entonces, los judíos iban literalmente pueblo por pueblo, casa por casa, los miembros de la Haganah y del Irgun, sacando a gente de allí, expulsándoles de sus hogares, y esto es básicamente una limpieza étnica del libro, de manual. ¿Vale? Buena prueba de que la Nakba se inició antes de la guerra, es que entre diciembre del 47 y mayo del 48, es decir, justo antes de que empiece la guerra, en mayo del 48, ya alrededor de 250.000 de árabes habían sido expulsados de sus casas. Después es verdad que se añadirían otro 500.000 más, pero ya llevábamos 1/3 por lo menos de las expulsiones antes de la guerra. Claro, y esto ya refleja un poco eso, lo que tú decías, ese plan deliberado y que existió un esfuerzo consciente en expulsar a los palestinos de sus casas y de su tierra para hacer una limpieza étnica y poder colonizar con cierta calma el territorio. Lo que tenemos también a raíz de esta guerra, de esta primera guerra árabe-israelí, son unas sociedades muy militarizadas,
también con un auge del panarabismo, en este caso en los países árabes. Ya le dedicaremos un capítulo al panarabismo, no vamos a entrar aquí hoy. Y eso iba en aumento, ese sentimiento panárabe. Y estaba claro que la próxima guerra no tardaría en llegar, por aquí como que todo el mundo quería su revancha. Y de hecho fue en el año 56, en la guerra del Sinaí, que también fue un poco todos contra Egipto. Todos contra Egipto, exactamente. Lo cierto es que desde el final de la primera guerra árabe-israelí, en el 48, la causa palestina, 48-49, la causa palestina se había convertido en el elemento de unión principal en la Liga Árabe, en los países árabes, ¿no? Que también acaban de independizarse muchos de ellos y tenían que buscar, digamos, un elemento de cohesión. Y conseguir la implantación del Estado de Palestina fue el gran proyecto, la gran prioridad del movimiento panarabista de ese momento durante décadas. De todas formas, tampoco pensemos que todos los líderes árabes estaban a tope con Palestina, ni mucho menos. Algunos de ellos, por ejemplo, como el rey Abdalá de Jordania, que pilla muy cerca de Cisjordania y de Israel, habían apoyado la partición de Palestina y además negociaban en secreto por su parte con Israel y con Occidente, porque se sospechaba que Abdalá lo que quería en realidad era no proteger a los palestinos, sino anexionarse el territorio palestino para meterlo en su reino y ampliar así su que territorio. Era un poco rata de cloaca, ¿no? Exactamente. De hecho, Abdalá acabó siendo asesinado por un activista palestino en contra de estos planes, digamos, de secesión. Y hay que recordar que Abdalá es hijo de Hussein, ese jerife de la Meca al que los ingleses le prometieron la implantación de un reino árabe independiente. Entonces lo que quería Abdalá... Se quiso cobrar la promesa. Claro, quería cobrar la promesa de su padre, quería ser el que encabezara ese reino árabe independiente y spoiler le salió bastante mal. A costa de los palestinos, a costa de los árabes también. Efectivamente, a costa de los palestinos. No voy a hacer spoiler, aunque sea historia, pero ya se ha demostrado, este sería quizás el primer caso, ¿no?, de un gobernante que traiciona la causa palestina y que al negociar con Israel le sale rana. Te vas a tener que esperar para descubrir quién fue el segundo, que es el más conocido y el más importante, pero aquí ya vimos que en el año 51, que es cuando se le asesina a Abdalá I, pues que, en fin, en los países árabes y en la opinión pública árabe había un evidente rechazo de negociar o llegar a cualquier tipo de acuerdo con Israel. Sí, bueno, y ese rechazo todavía se mantiene. Hay que recordar el episodio que hicimos hablando del ataque de Hamás, como la opinión pública en el mundo árabe sigue siendo abrumadoramente mayoritaria a favor de Palestina. Pero bueno, vamos a volver a la guerra del Sinaí. Volviendo a la guerra del Sinaí, que hay que seguir con el hilo conductor de este episodio, lo cierto es que el panarabismo estaba creciendo en el mundo árabe y quien más impulsó este movimiento fue Egipto, sobre todo con la llegada al poder de Gamal Abdel Nasser en 1954. Nasser, que era un líder anticolonial y panarabista bastante conocido, fue el primero en enfrentarse activamente a Israel en 1956 cuando decide nacionalizar el Canal de Suez, que pasa por territorio egipto y genera una enorme riqueza para el país. Prácticamente es que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo. Si no se atranca ningún barco como pasó hace unos años, sí. Sí, para el comercio marítimo internacional es fundamental. Pero bueno, eso, si no se atraca ningún barco por ahí entre medias. Pero por entonces el Canal de Suez estaba controlado por Reino Unido y Francia, pero su decisión también perjudicaba a Israel, ya que le cerraba el acceso al canal. Y impedía, por ejemplo, que llegara el suministro de petróleo procedente de Irán, que en ese momento era un país aliado. Luego las cosas se torcerían un poquito. Pero bueno, la nacionalización del Canal de Suez provocó la guerra del Sinaí, que hemos comentado, de 1956. Y este que fue Reino Unido con Francia, con Israel, contra Egipto. Efectivamente, todos contra Egipto, como bien comentabas al principio. Y este conflicto fue muy importante porque, aunque fue una derrota militar de Egipto, terminó siendo el primer revés político para Israel, ya que el Canal de Suez fue nacionalizado. Y además convirtió a Egipto en el principal enemigo regional de Israel, que es una situación que se mantendría durante las siguientes décadas. También, por cierto, te voy a decir una cosa muy breve, y es que es la guerra en la que se supone que cambia ya definitivamente el mundo antiguo en el que Francia y Reino Unido eran las grandes potencias, y ahora ya ellas, digamos, humilladas, pasan a darle el testigo a la Unión Soviética y Estados Unidos. Sí. O sea, es como que se ve la Guerra Fría y el mundo del siglo XX ha cambiado y hay dos grandes potencias nuevas antes. Es una guerra curiosa porque eso, se unen Francia, Reino Unido con Israel contra Egipto y luego los que paran la guerra son Estados Unidos y la Unión Soviética juntos, que se acuerdan para decir, mira, o paréis la guerra o os reviento, porque no puede estar liándome este Cristo en Oriente Próximo. O sea, que son las dos grandes potencias las que se unen para parar esa guerra y por eso acaba siendo una victoria política de Egipto, porque no se revierte esa decisión de nacionalización del canal. También, de nuevo, como nos pasa siempre, sería súper interesante hacer un capítulo sobre Egipto, pero bueno, queda ya apuntado en la larga lista de temas
pendientes. Luego te van a decir que sacas un huevo de temas en los comentarios. Ya, luego dicen en los comentarios. Para que salen temas muy interesantes. No podemos dejar de crear. Pero bueno, mientras todo esto sucedía, recordemos que Palestina aún no existía como Estado, porque tanto Gaza como Cisjordania estaban anexionadas por Egipto y Jordania respectivamente. Pero sí es cierto que en esa época, después de la guerra del Sinaí, estaba surgiendo ya un movimiento palestino independiente a través de, aquí otro personaje clave, Yasser Arafat, el partido Fatah y la OLP. ¿Cómo se alumbra todo esto? ¿Cómo se gesta este movimiento ya palestino? Este sí que va a ser importante, Yasser Arafat, Sí. y va a aparecer bastante en estos capítulos. Pues esto se gesta, hay que contextualizar un poco, que tras la primera guerra árabe-israelí, la resistencia árabe en Palestina queda desarticulada. Entonces es en el exilio, a finales de la década de los 50, cuando se empiezan a construir órganos políticos palestinos bien definidos. Aquí comienza a gestarse ese movimiento palestino. Pensemos que los palestinos están en el exilio, porque claro, han sido expulsados por Israel y muchos han ido pues, a Jordania, Líbano, a Siria, Egipto y tal. Exactamente, Kuwait. Y entonces la primera organización política que surge en este tiempo es Fatah. Fatah es el acrónimo inverso del Movimiento de Liberación de Palestina y se funda en 1958 precisamente por Yasser Arafat, un palestino, aunque nació en el Cairo, y entonces vivía en Kuwait, cuando funda, como comentábamos, en el exilio, donde había una gran comunidad de refugiados palestinos. Y Fatah lo que buscaba básicamente era unificar a las diferentes facciones palestinas e impulsar la lucha armada contra Israel para lograr esa liberación de Palestina. Y al hilo de la fundación de Fatah, los países árabes se convencen de crear un órgano oficial que dotara de representatividad a esas aspiraciones de liberación palestina. Y de este modo, en 1964, la Liga Árabe fundó lo que se conoce como la Organización para la Liberación de Palestina. Que este es como el primer ente oficial de Palestina, por Eso así es, decirlo. el primer ente que va a representar a Palestina a nivel internacional. De todas formas, hay que decir que la creación de la OLP se hizo al margen de Fatah. Es decir, esto generó recelos entre los principales líderes palestinos, principalmente entre Arafat, que veían en la OLP una forma de control a los palestinos más que una organización que impulsase su causa. De hecho, en los primeros años, Fatah llevó a cabo sus campañas violentas contra Israel al margen de la OLP, que estaba controlada por Nasser. De hecho, Nasser nombra a dedo al primer presidente de la OLP. En definitiva, es una organización que está controlada por la Liga Árabe y más concretamente por el presidente egipcio en aquel momento. Sin embargo, el apoyo popular que fue ganando Fatah con su estrategia hizo que la organización pasara a integrarse dentro de la OLP tras la Guerra de los 6 Días en 1967 y que Arafat se convirtiera en el presidente de la propia OLP en 1969. Y desde entonces Fatah ha dominado la Organización para la Liberación de Palestina. Esto que comenta David es muy interesante porque te muestra muy bien hasta qué punto existían divisiones gordas dentro del movimiento palestino ya desde el principio, desde los años 50 y 60. Es más, cuando Fatah se hace con el dominio de la OLP, hay otras muchas facciones dentro de la organización palestina que no ven con buenos ojos ese liderazgo de Arafat y en general también de Fatah, ¿no? Y es que dentro de la OLP había muchas discrepancias sobre qué estrategia seguir con Israel, ¿no? Qué hacer para mantener la lucha. Por ejemplo, una de las más famosas y también más disidentes, seguramente el peor enemigo dentro de Palestina para Arafat, es el FPLP, perdón, lo he leído al revés. Suena a Frente Judaico Popular. Casi. Frente Popular para la Liberación de Palestina, Sí, no de Judea, pero al paro. Bueno, pues el FPLP, es que es un lío las siglas, no me digáis, consideraba que al igual que había sucedido en China y en Vietnam, la lucha, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, ¿no? Sí. La lucha armada tenía que ir precedida por una revolución socialista. Antes que luchar, primero hay que cambiar el sistema económico y político, ¿no? Y Fatah, por el contrario, era mucho más partidario de primero la lucha armada y luego ya veremos a ver cómo nos organizamos. Claro. Pero el objetivo principal es quitar de aquí a Israel, ¿no? Estas divisiones, además, recuerdan en cierto modo lo que pasa también hoy entre Hamas y Fatah, que hemos visto también en el capítulo del otro día, en el atentado del otro día, y que también luego comentaremos, y que demuestran que el movimiento nacional palestino nunca ha sido homogéneo y tampoco lo es hoy, ni mucho Claro, como menos. que Fatah es un poco los pragmáticos y luego los otros, el FPLP o Hamas y tal, son un poco los idealistas o los más politizados en el sentido de, bueno, aquí queremos... El Frente Popular era socialista, Hamas es islamista, pero al final siempre ha habido facciones más radicales que Fatah que han hecho la contra dentro del movimiento palestino y que todavía perjudican en ese sentido. Aquí voy a recomendar otro libro que viene al caso porque es en la parte en la que me estoy leyendo. No me lo he acabado, tengo aquí en marcapáginas, por favor no me lo perdáis, que si no me pierdo. No, se llama Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia, que es de Rashid Khalidi, está editado por Capitán Swing. Es un libro súper chulo. En la parte que me he leído me ha encantado. Pensaba al principio que iba a ser una rojada, para que lo pero veáis. sí, está súper Ahí bien. está.
Y vamos a ponerlo aquí. Y está súper bien porque además está escrito por un palestino que viene de una eminente familia de élite palestina, pero me hace mucha gracia cómo la mayor parte de sus críticas no están tanto dirigidas a Israel, o al menos en la parte a la que he podido alcanzar, sino más hacia el Reino Unido, ya a los países árabes que, como habéis apuntado, intentan siempre controlar y estar ahí utilizando un poco al movimiento palestino, y es como al final por la desunión árabe es por lo que ha triunfado Israel, no tanto porque sea mucho más fuerte y más. Es un libro que, ya digo, me está gustando muchísimo y lo recomiendo mucho. Habéis mencionado hace un momentín otro acontecimiento clave en todo esto, que es la Guerra de los 6 días, en el año 1967, porque lo que ocurre en esas 144 horas cambia la historia, es fundamental para todo este proceso, también porque tiene unas consecuencias muy profundas. Porque también se dio este nuevo y efímero conflicto y qué impacto tuvo en la región. Hablamos ya de la tercera guerra árabe-israelí y habrá más después, ya las contaremos. Pero esta quizá es probablemente, como tú decías, Fer, la más importante de todas las guerras árabe-israelíes porque modifica el mapa de Oriente Próximo como no se veía casi desde el final de la Primera Guerra Mundial. Cambia las fronteras de la región. ¿Por qué estalla esta guerra? Bueno, el detonante fue sobre todo la sospecha que tenía Israel de que sus vecinos árabes preparaban una nueva guerra para atacar a Israel, ¿no? Sobre todo Nasser, el líder egipcio, decide expulsar a las fuerzas de paz de la ONU que había en el Sinaí, un poco en interposición después de la guerra del Sinaí entre Egipto e Israel, y también, al mismo tiempo, Nasser moviliza a miles de soldados en la frontera con Israel y bloquea el paso de los barcos israelíes por el estrecho de Tirán, que es un estrecho pequeñito, que es el único punto de acceso que tiene Israel al Mar Rojo y al comercio internacional en la zona sur del país, ¿no? Israel ya había avisado, de hecho, que si esto sucedía iban a entrar en guerra con Egipto, así que estaba, digamos, Nasser calentando un poquito las cosas. Sí, y ante esa amenaza de una inminente ofensiva de Egipto, Siria y Jordania, Israel se anticipa y ataca por sorpresa a la fuerza aérea de Egipto, y el resultado fue una victoria apabullante de Israel. Ocupan los territorios palestinos de Cisjordania, incluida toda Jerusalén, que esto es muy importante, la Franja de Gaza, pero también los altos del Golán sirios y la península del Sinaí egipcia, es decir, hacen un roto descomunal. Menos de una semana. Estamos hablando de eso, de 6 días, en junio del 67, y las implicaciones del conflicto fueron enormes, porque este triunfo de Israel inicia el declive del panarabismo. Hasta entonces los países árabes sí que estaban convencidos de que era posible la eliminación del Estado de Israel, pero después de este conflicto esa idea se va a ir borrando del mapa y la lucha palestina va a ir adquiriendo un cariz cada vez más local. Los países árabes dejarán de tener el protagonismo de la lucha y va a ser la OLP la que va a asumir ese liderazgo, intensificando también la guerrilla contra Israel. Y también otro elemento importante a nivel de política interna en estos países, se dice que ese declive del panarabismo es el que después propicia el auge también de los movimientos islamistas dentro de países, por ejemplo, como puede ser Egipto, o lo veremos también en Palestina. Al mismo tiempo, la Guerra de los 6 días inició la ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de Israel, porque el Estado israelí no incorporó Cisjordania y la Franja de Gaza a su territorio, pero sí que mantuvo la ocupación, y especialmente en Cisjordania ha ido construyendo esos asentamientos de judíos desde entonces. La mantuvo y la mantiene todavía a día de hoy. Claro, nunca ha llegado a cederla. También hay otra consecuencia importante a nivel geopolítico de este conflicto, y es que impulsó el papel de Estados Unidos como potencia mediadora en Oriente Próximo entre Israel por una parte y el mundo árabe por otra. Hasta entonces el rol de Washington en la zona había sido más bien secundario, no muy protagonista. Es verdad que era más el Reino Unido, ¿no? El que estaba en el ajo. El antiguo poder colonial. Claro. Es verdad que con la guerra de Sinaí, que tú mencionabas antes, Fer, sí que se meten un poco a mediar allí, pero a medida que creció la influencia de Israel, también aumenta la presencia estadounidense en la región, porque para Estados Unidos desde hace ya muchos años Israel es su principal aliado, no solamente en la región, en todo el mundo. Además, también, claro, que Estados Unidos se empieza a enmarcar también en esa Guerra Fría, veía que los estados árabes se alineaban más con la Unión Soviética y dice, bueno, pues este puede ser un aliado interesante. ¿Hay alguna anécdota curiosa en estos dos libros que hemos recomendado, ya el de los árabes y el de Palestina? En el de los árabes cuenta que en la Guerra de los 6 días, es que mola mucho el libro y cuenta anécdotas súper curiosas, los jordanos ven despegar a los aviones israelíes hacia Egipto, intentan avisar a los egipcios por radio, pero estaban como con frecuencias cambiadas. Ay. Y entonces los egipcios no se enteran, no les llega el mensaje de los jordanos de que los aviones israelíes van hacia su territorio y les revientan de manera absolutamente brutal. Y luego también en el de Palestina cuentan que Israel, en la Guerra de los 6 días, le pide permiso a Estados Unidos para atacar,
y Estados Unidos le dice, pero ¿acaso crees de verdad que los estados árabes te van a atacar si su ejército es una absoluta basura? Y los israelíes dicen, sí, nos van a atacar. Y Estados Unidos decía, mira, no os van a atacar, ni de coña la CIA le decía, no os van a atacar porque no hay ninguna base para ello. Entonces fue una guerra como bastante preventiva. Hay mucha polémica con eso precisamente a nivel de derecho internacional, porque Israel dice que es una guerra preventiva, en legítima defensa, pero nunca ha podido demostrar que se fuera a producir un ataque contra ellos. Claro. Entonces ellos defienden que era legal y todo el mundo dice que no, que realmente ellos atacaban antes para evitarse un problema, pero que no tenían, digamos, el derecho o la legitimidad para hacerlo. O sea, aprovecharon que los estados árabes estaban débiles para hacer un ataque preventivo, reventarles y hacer... A ver, las ganancias territoriales que tuvieron fueron innegables. Además, cobraron muchísima ventaja. Bueno, pero ahí está la cosa. Y luego también tengo otra recomendación, estamos muy generosos, que es una serie, no va a ser libro esta vez, se llama El Espía, está en Netflix. Muy buena. Me suena, no la he visto, pero me suena. Es de Sacha Baron Cohen, que no hace papel ni del dictador, ni de Borat, ni de Borat, nada por el estilo. Hace un papel serio y va de un espía, como su propio nombre indica, judío, israelí, que se infiltra en el aparato gubernamental sirio durante muchos años. Qué bueno. No voy a hacer spoilers ni nada, es una historia pues con muchas licencias y tal, pero está bastante chula para conocer toda esa época. Pero bueno, para volver al hilo conductor de esta historia, como bien decía Blas, los años posteriores a esta guerra de los 6 días son aquellos donde la resistencia palestina ya está a tope, están a full. Es la época de secuestrar aviones para internacionalizar la lucha. Vais a flipar con esto, vais a flipar. Sí, es una Y muchos países del tercer mundo empiezan también a apoyar la causa palestina. Da la sensación de que a principios de los 70 Israel vive uno de sus momentos más delicados. Acaba de ganar una guerra importante, pero joder, a nivel internacional se le está poniendo cuesta arriba. Sí, es un poco paradójico, ¿no? Consiguen su mayor victoria militar desde que se proclaman Estado independiente y, sin embargo, principios de los 70 son años muy convulsos para Israel porque es la época de esos espectaculares secuestros de israelíes por todo el mundo. El movimiento palestino decide llevar la guerra contra Israel a todos los frentes que podía, incluido el secuestro de civiles. Intentaban así llamar la atención del mundo sobre su situación y presionar a Israel por otros medios. Es que es muy peliculero todo lo que hacen en esta época. Es que es para hacer series de hecho, en cada uno de estos episodios. Iba a decir, es muy peliculero. Es que hay varias películas hay muchas películas muy importantes de eso. Sí. Quizás el caso más famoso, y seguramente todos los oyentes lo conozcan, o la gran mayoría, es el de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, cuando un comando palestino se infiltró en la Villa Olímpica de la ciudad alemana y secuestró a 11 atletas del equipo olímpico israelí. Y lo peor es que todo esto ocurrió en directo. Los Juegos Olímpicos no se detuvieron y tras varios días de angustia, todos los atletas murieron en la desastrosa operación que montó la policía alemana para liberarlos. O sea, fue una vergüenza internacional para Alemania y la demostración de que los israelíes estaban amenazados en cualquier parte del mundo. Sobre esto también una recomendación adicional. Hay un documental muy bueno en Filmin, no recuerdo el nombre porque se me acaba de ocurrir, pero lo vi hace unos meses, es brutal sobre esta historia y cuenta cómo los alemanes no supieron manejar este problema y como que no tenían, se hacía muy grande para ellos esta historia. Yo es que solo de ser esa, Múnich de Spielberg, que es la peli... Bueno, también, sí, claro. Sí, esa es la mítica, ¿no? Esto es documental con gente que lo vivió y de verdad que fue un desastre absoluto para Alemania y desde luego un drama para los israelíes, por supuesto. Sí, desde luego es el episodio más conocido, pero lo realmente preocupante, o lo especialmente preocupante, era la oleada de secuestros de aviones llenos de ciudadanos israelíes y occidentales. Esto empezó en torno a 1968 y llegó un momento en el que iban a 1 por año. Es que 1 por año es una barbaridad. El guión siempre era el mismo. Un pequeño grupo de milicianos palestinos secuestraba el avión, lo hacía desviarse a un país afín, como podía ser, por ejemplo, Argelia o Siria, y allí se retenía a los ciudadanos israelíes para negociar con Israel por su liberación. A partir del secuestro del año 68, que es el primero, hubo, como decía David, muchísimos más. La lista es muy larga. Además, si salía bien, pues venga, más. Claro, encima negociabas y conseguías cosas, pues seguías haciéndolo, ¿no? Y además eran espectaculares. Me voy a tener en 2 ejemplos concretos porque me parecen muy interesantes. El primero es 27 de julio del 76, esto ya es un poquito después. Sí. De nuevo, un comando de terroristas palestinos y también alemanes de la Alemania Oriental, de la RDA, secuestran un avión, un vuelo de Air France que hace la ruta Tel Aviv, Atenas, París. 248 pasajeros, de los cuales 94 son israelíes. Claro. Cogen el avión, lo desvían a Kampala, a Uganda, donde gobierna el dictador Idi Amin, famoso dictador bastante sanguinario. No querían plan Uganda en 1903, pues ala, toma plan Uganda. Dos tazas de plan Uganda.
Idi Amin es una persona bastante pro-palestina en ese momento, se opone al Estado de Israel, llega incluso a celebrar el Holocausto diciendo que Hitler hizo bien. O sea, estaba un poco mal de la chota. Esta es la clase de sí. persona que es Idi Amin, es una persona muy, muy crazy, y Idi Amin, por supuesto, les acoge con los brazos abiertos, ¿no?, a los secuestradores. Una semana después, Israel organiza una operación secreta, la operación Entebbe, para rescatar a los rehenes. Mandan a 100 miembros de las fuerzas de seguridad israelíes que en apenas 3 horas consiguen liberar a todos los rehenes, con la consecuencia de que solamente mueren 3 rehenes israelíes, un soldado israelí, que es Jonathan Netanyahu, el hermano mayor de Bibi, del primer ministro, y a cambio acaban con la vida de decenas de soldados ugandeses y palestinos. Es espectacular lo que consiguen en 3 horas, y también hay pelis sobre esto. Yo tengo una. Sí. Hay pelis. Sí. Entebbe es una película centrada en el secuestro y la operación de rescate, también en el papel de los alemanes en este juego, porque un terrorista alemán secuestrando a judíos es una cosa un poquito polémica y les cuesta explicarla. Sí. Y luego también tienes tu otra, ¿no, Fer? El último rey de Escocia es una película sobre Idi Amin, pero al final de la película aparece este secuestro de Entebbe y cómo es la operación. Es una peli que mola mucho, con Forrest Whitaker. Papelazo de Idi Amin. De hecho, Forrest Whitaker gana el Oscar a Mejor Actor por ese papel. Es que es un papelón. Un papelazo. Lo hace genial. Es una película fantástica. Bueno, pues esas 2 películas también quedan ahí. Y luego, otro ejemplo, menos conocido quizá que el de Entebbe o el de Múnich 72, pero mucho más espectacular en mi opinión, y sobre todo más relevante para la historia, es el secuestro simultáneo, atención, de 4 aviones al mismo tiempo. Pero bueno, y esta peña ya se había venido muy arriba. En plan, como el 11S, Ya, pues ya, 40 joder. años antes, es una locura. A principios de septiembre del 70, los terroristas cogen esos 4 aviones y los desvían a Jordania y a Egipto. ¿Por qué es importante este ejemplo, más allá de que sea muy espectacular? Claro. Pues hay que poner un poquito de contexto. Tras la Guerra de los 6 días, en el 67, Jordania se había convertido en la base de operaciones del movimiento palestino de resistencia, liderado, como habéis dicho antes, por Fatah y también por el Frente Popular de Liberación de Palestina. No voy a volver a decir las siglas porque son muy complicadas. Sí, siempre me te lío. la juegas cada vez que lo mencionas. El tema es que los palestinos eran tan potentes en Jordania, que además Jordania es un país casi por montar, es un país muy poco desarrollado. Y de hecho, al principio había más palestinos que jordanos Claro. en Jordania. Pues eso conseguía que los palestinos casi rivalizaban con el gobierno del país y amenazaban incluso con derribar la monarquía del rey jordano. Este secuestro es tan importante porque lo que hace es que el rey Hussein de Jordania se dé cuenta ya por fin de que tenía que cortarle las alas a los palestinos. Ya está bien de que dominéis mi país, ¿no? Me Y la que estáis liando cada 2 la por estáis 3. liando, no puede ser que mandéis aquí a 3 aviones secuestrados a mi aeropuerto, no lo permito. Y entonces lanza su ejército contra las bases de los palestinos, es decir, Jordania contra Palestina en una guerra intraárabe, que esto es bastante Claro. crazy, acaba expulsándoles del país y los palestinos se tienen que huir al Líbano. Es lo que se llama el Septiembre Negro, ese momento tan delicado y tan trágico para los palestinos, que también, por cierto, da nombre a la organización terrorista que después será la que protagonice el atentado de Múnich del 72, Septiembre Negro. O sea, que todo el simbolismo estaba conectado Sí. y al final es lo que decíamos, que también en el propio movimiento árabe hay fisuras muy evidentes, que es también una de las cosas que lastran toda la capacidad de acabar derrotando a Israel, porque se pasaban la mayor parte del tiempo pegándose entre ellos. También porque Palestina exigía también mucho de los países árabes. Claro, Muchas claro, veces claro. Jordania a lo mejor no le interesaba tener secuestrados a gente en su país, no les gustaba eso a nivel internacional. Entonces era muy delicado Y para ya ellos. veremos en este capítulo o en el siguiente las repercusiones que también tuvo en Líbano. O sea, Sí. es decir, que Sí, sí. salían de un sitio, se metían en otro y también la liaban. Sí, exactamente. Pero bueno, estamos todavía en los años 70, después de secuestrar aviones, no sé qué y tal, y en esto que llega uno de los episodios más famosos de este conflicto, que es la guerra del Yom Kippur, también uno de los más citados estos días, porque precisamente se cumplen 50 años. También hay conexiones evidentes a nivel simbólico con el ataque de Hamas, y porque, al igual que ocurrió estas semanas atrás con el ataque de los islamistas de Hamas, hace 50 años Israel también les pilló totalmente por sorpresa este ataque del Yom Kippur. Sí, y además, por intentar buscar otras conexiones y paralelismos, la guerra de Yom Kippur se llama así porque empezó justo el día del Yom Kippur, que es una de las principales fiestas religiosas judías. Y precisamente el ataque de Hamas Sí. de la semana pasada también se dio en Simchat Torah, que era una festividad judía. O sea, hay paralelismos muy evidentes entre ambos ataques. Exactamente. Y sobre todo lo que comentabas, que fue una sorpresa terrible para Israel porque no se esperaba un ataque en ese momento. De hecho, Egipto y Siria, que habían sido derrotadas en la guerra de los 6 días, lanzaron un ataque coordinado para recuperar ese terreno que habían perdido, especialmente lo que era la península del Sinaí y los altos del Golán. Y al principio fue un desastre para Israel porque las tropas árabes llegaron incluso a penetrar en territorio israelí, que es igual que lo que sucedió con Hamas, con esas incursiones en Sderot y en el sur del territorio israelí. Los israelíes llegaron a estar tan apurados que se dice que incluso que Moshe Dayan, el ministro de Defensa israelí, sugirió usar armas nucleares. Que
O sea, que Israel en esa época ya había desarrollado su capacidad nuclear. Aunque nunca lo reconocerá, oficialmente no las tiene, pero las tiene. Sí, exactamente. El caso es que después de unos días muy malos y complicados para Israel, con cientos de bajas, Israel logró darle la vuelta a la situación, expulsó a las tropas egipcias y sirias y contraatacó cruzando el canal de Suez en Egipto y llegando casi a los suburbios de Damasco. Estuvieron incluso bombardeando Damasco, o sea, que llegaron muy cerca de la capital siria. Fue espectacular, de nuevo, una vuelta de tuerca a ese conflicto árabe-israelí, la cuarta guerra además que ya hemos mencionado, que ya van 4. Pero a pesar de haber ganado la guerra los israelíes, las consecuencias para ellos y también para Occidente fueron muy graves, muy importantes. Empiezo por el tema de Israel. A nivel interno, el gobierno de Golda Meir, que era entonces el que había en el poder en Israel, muy famosa, cayó por el desastre de seguridad de esta guerra. Es decir, no habéis sabido prever lo que acaba de pasar y esto es una mancha en la reputación del gobierno y acaba cayendo, ¿no? También se acaba, aunque un poquito después, pero también es un poco a consecuencia de la guerra del Yom Kippur, la hegemonía del laborismo, que venía de la fundación del Estado de Israel, de Ben Gurión y de ese sionismo socialista del principios de los años 40, y que ya nunca más ha vuelto a tener esa fuerza en Israel, nunca más ha vuelto. Es verdad que gobernó unos añitos después, pero prácticamente ha desaparecido. Y es testimonial su presencia. Y aquí también tenemos un paralelismo con el ataque de Hamas. Yo me pregunto si también Netanyahu sufrió la misma consecuencia que Golda Meir, si también el impacto político del ataque de Hamas le acabará haciendo perder el poder. Bueno, si lees el diario Haaretz, que es uno de los más importantes de Israel, todos los días están diciendo que Netanyahu tiene que renunciar, que esto es una falla tremenda y que tiene Las encuestas le dan en torno a un 80% de población hace responsable a Netanyahu del fallo de seguridad. O sea que es evidente que la gente sabe que Netanyahu tiene culpa en esto, ¿no? Pero bueno, luego veremos a ver que también es un animal político muy hábil. Sí. Yo no sé si conseguirá sobrevivir o no. Pero bueno, eso en cuanto a Israel. Y en cuanto a Occidente, el apoyo occidental clarísimo que dan a Israel, además por una guerra sorpresa, ¿no?, que Israel no provocó, genera la famosa crisis del petróleo del 73, porque los países árabes, un poco en solidaridad con Palestina, imponen un embargo al petróleo a todo Occidente en represalia por ese apoyo occidental y llevan a todo el mundo a una crisis económica brutal en esos años 70. Y tercero y más importante, Israel, a nivel geopolítico, se da cuenta de que no puede fiarse de sus vecinos árabes y tampoco puede fiarse de sí mismo en el sentido de la protección que podemos conseguir para nosotros mismos. Vamos a seguir amenazados siempre, así que lo mejor es, en vez de seguir peleando con nuestros vecinos, intentar encontrar alguna vía negociada, al menos con algunos de ellos, para quitarnos amenazas de en medio. Esta quizás es la gran unión del mundo árabe, porque atacan no solo en el plano militar, sino también en el económico. La trascendencia que tuvo a efectos históricos fue brutal, más allá de Oriente Próximo, porque también esa crisis del petróleo sabemos que propició el fin del keynesianismo, de los años dorados del capitalismo, la llegada del neoliberalismo. O sea que esa guerra del Yom Kippur tiene unos efectos brutales. Es la primera vez que los países árabes demuestran que tienen poder económico con el petróleo, que ahora mismo nadie cuestiona Arabia Saudí o Emiratos comprando equipos de fútbol, pero entonces eran unos países bastante parias, entre comillas, y en ese momento demuestran que tienen poder económico con el petróleo. También acaba el dominio de las empresas petroleras, que tenía el cártel de las 7 hermanas, que dominaban la producción de petróleo, y ahí empieza ya a coger peso la OPEP. O sea, es una guerra con unas implicaciones internacionales tremendas. Sí, vamos, tiene una repercusión fundamental tanto en este conflicto como en la historia universal. Y creo que por eso es buen momento para que nos quedemos aquí en este primer episodio, en esta primera parte de este capítulo especial. Estamos con que Israel se ha llevado un susto gordo y que en buena medida va a cambiar la estrategia. Todavía nos quedan por delante los años 80, los años 90, además de todo el siglo XXI. Eso lo contaremos en el segundo episodio de este especial. Gracias, Blas. Gracias, Fer. Y gracias, David, por estar hoy con nosotros. Un placer. Hasta pronto. Y si no quieres perderte la segunda parte de este episodio especial, síguenos, no te olvides, en Spotify, en YouTube, en iVoox, en Apple Podcast, donde se te ocurra. Y nosotros te esperaremos el jueves que viene, la semana que viene, en la segunda parte de este episodio en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.